My name is Marilyn Daniel. I'm an immigration attorney with the Maxwell Street Legal Clinic in Lexington, Kentucky. My name is Natalie Dietrich. I'm a BIA accredited representative with Maxwell Street Legal Clinic in Lexington, Kentucky. Natalie and I would like to talk to you a few minutes about immigration after the election in November. Es la señora Marilyn Daniel. Es abogado de inmigración en la asistencia legal de Maxwell en Lexington, Kentucky. Yo me llamo Natalie Dietrich. Soy representante acreditada por el Ministerio de Justicia, también trabajando en la asistencia legal de Maxwell en Lexington, Kentucky. Le queremos hablar un momento del tema de inmigración después de las elecciones presidenciales del 2016. Right now, nothing has changed. We have about 50 days to prepare before anything does change. Mr. Trump takes office Friday, January the 20th, 2017. No one knows what the Trump administration will do or when. Do not be misled by people who want to frighten you. We may learn more about the details during the next 50 days. Hoy por hoy todavía no ha cambiado nada en cuanto al derecho de inmigración. Tenemos más o menos unos 50 días a partir de hoy para prepararnos para posibles cambios. El señor Trump no va a ser presidente hasta el viernes 20 de enero del 2017, cuando empieza el nuevo gobierno. Nadie sabe realmente lo que va a ser la administración de Trump, cuándo o qué tipo de cosas que va a hacer. No escucha gente que le diga algo diferente para que usted tenga miedo. Esperemos, o puede que escuchemos detalles de lo que vaya a pasar durante los próximos 50 días. We have this information now. We know what Mr. Trump said during the campaign, and Mr. Trump has published his plan for what he wants to do in the first 100 days of his administration. However, it is possible that none of that will happen. There are individuals and organizations working at the national level on your behalf. La información que realmente tenemos ahora es la siguiente. Sabemos lo que hemos escuchado durante la campaña de Trump. Sabemos el plan que ha publicado para lo que quiere hacer durante los primeros 100 días de su gobierno, cuando esté como presidente ya. De todas maneras, puede ser que nada de lo que él haya anunciado vaya realmente a pasar. Whatever. No, Sorry. Hay individuos y hay organizaciones a nivel nacional que están trabajando duramente para asistirle a ustedes. Whatever happens, nothing can be implemented quickly. Some of the things discussed would require action by Congress. Sea lo que pasa, nada de lo que ellos dicen puede pasar rápidamente. Algunas de las cosas que se han discutido, se han hablado, necesitan pasar por el Congreso. Those who might be affected are the undocumented, especially those with criminal convictions, those with DACA, which is Deferred Action for Childhood Arrivals, those trying to enter the United States from terror-prone regions, Muslims trying to enter the United States. Los que sí que pensamos que van a ser afectados son personas indocumentados, especialmente que tengan antecedentes penales o criminales, gente que tenga el DACA, gente que entra de Estados Unidos de regiones donde haya mucho terrorismo, y luego musulmanes o gente que son de la religión islam que quieren entrar en el país. There are some things that you can do now so that you would be prepared for whatever does happen. No obstante, sí hay algo que puede hacer usted ahora para estar preparado en caso de que haya cambios. We have prepared a preparedness checklist
hemos preparado una lista de preparativos. It is posted on our website. The address you will see in this video Los hemos subido a nuestra página web. La dirección de la página web la van a ver ustedes en la presentación. so that your family will be prepared. We recommend that you gather these documents in a safe place. Para tener a su familia preparado, recomendamos que usted reúna todos los documentos en un sitio seguro. First, any identification documents for all of your family members. This is passports, matricula consulars, green cards, work permits, birth certificates, any official documents like that for each of your family members. We recommend 2 possible powers of attorney. This is a legal document. You need to work with an attorney to prepare it. The general power of attorney gives someone that you trust completely the right to act and do whatever you could do if you were here. The special power of attorney is designed to give an adult that you trust the power to care for your children, to make decisions like education decisions and medical decisions. We recommend that you have a written document permitting your minor children to travel across the border. There are samples and forms like this in the packet that's on our website. With these documents, you need to include the deed to your house, the lease to your apartment, marriage certificates, vehicle titles, insurance policies, financial and tax records, and all copies of immigration applications and notices that anyone in your family has received. And finally, we recommend the preparation of your family plan. This is a packet that's on our website that includes information about all of your family members, about your life in this country, all of the information that someone else would need if they needed to step in and help your family in the event your family members are separated. A ver, lo siguiente es la lista de documentos que tiene que reunir y guardarlos en un sitio seguro. Documentos de identificación, como pueden ser pasaportes, matrícula consular, la tarjeta verde, la green card, permisos de trabajo y demás. Actas de nacimiento de cada miembro de familia. Luego, importante, el poder notarial general, que es la carta de poder que da poder a una persona en la que usted confíe para actuar en su nombre en el caso de que usted ya no estuviera aquí y tuviera que hacer alguna cosa o en el banco o con títulos o con propiedades. El otro poder notarial especial o la carta de poder especial es para actuar en nombre de sus niños. En el caso de que usted no esté aquí y sus niños estén solos, pues tiene que ser una persona adulta en la que usted confíe que puede cuidar sus niños, encargarse de sus niños. Tiene que ser una persona que está legalmente en este país, que tiene un estatus inmigratorio legal. Luego también otro documento importante es el permiso para viajar para menores, porque en este país no pueden pasar por la frontera niños menores sin la autorización de ambos padres. Otros documentos que van a ser muy importantes que tenga reunidos, y todo junto, ese tiene que estar en el mismo sitio, en un sitio seguro. El contrato de compraventa de su hogar, si es que usted tiene un hogar, o el contrato de arrendamiento, si es que lo está alquilando, actas de matrimonio, documentos o títulos de propiedad de su vehículo o de sus vehículos, pólizas de seguro, cualquier tipo de aseguranzas que pudiera tener, expedientes financieros o de sus impuestos que haya declarado en el pasado,
copias de solicitudes de inmigración y notificaciones de inmigración en caso de que usted haya solicitado algún estatus inmigratorio o algún familiar en su nombre y lo hayan ya mandado a inmigración. Todo eso tendría que también estar en el mismo sitio. Y finalmente, el paquete de plano de familia que tenemos también en la página web, donde hay también diferentes documentos de los que hemos hablado para que ustedes puedan hacerse una idea. Ahí también en el plano de familia pondría toda su información de teléfonos, de números de seguridad social, toda esa información. Por eso es muy importante guardarlo en un sitio seguro, donde no cualquier persona tenga acceso, sin más la persona en la que usted confía. In addition to gathering these documents and putting them in a safe place, there are other things that you can do to be prepared for whatever happens. For example, you need to have more than one key to every vehicle and more than one key to your house or apartment, so that the person with the key may get picked up by ICE. You need to be sure that other family members have another key. Be sure that your children know your cell phone numbers. In case family members are separated, it's very important that they be able to reach one another. Arrange with the person outside your family, someone who has legal status, to be the contact person for your family members, so that if your family members are separated, they all know who they can call to reestablish contact with one another. Save money for possible travel expenses, because some in your family may need to travel at some point in the future. Know the name and phone number of an attorney you can contact if you need to. This is particularly important if someone is placed into immigration proceedings. We have in the packet on our website a list of attorneys who might be able to help you in those circumstances. Arrange for a place where your children can go if they cannot contact you. We want to be sure that your children know that there is some adult they can go to if they're not able to reach their parents. Put a note on your refrigerator with the phone number of your contact person and the phone number of the place where your children can go if they cannot contact you. A ver, cosas que puede preparar adicionalmente a los documentos que ustedes ya le hemos explicado para prepararlos. Es importante que tengan más de una copia de sus llaves de su carro y de su casa. En caso de que alguien agarre a uno de los familiares que tenga las llaves encima, para que usted tenga acceso bien a su carro o a su casa, tiene que tener más copias. Asegúrese que los niños sepan el número de teléfono de sus celulares, en el caso de que usted le agarren para que le puedan llamar. También es muy importante que contacte una persona o decida a una persona que no pertenezca a su familia, en caso de emergencia que se pudiera contactar, que esa persona sea una persona que tenga algún estatus migratorio legal en este país, para poder actuar en su nombre y cuidar de sus niños en el caso de necesidad. Muy importante también ahorrar dinero para posibles viajes, porque siempre cabe la posibilidad de que ustedes tengan que viajar, uno de ustedes tenga que viajar y necesita tener ahorros para eso. Memorizar números de teléfonos de un abogado en caso de necesidad, un abogado de inmigración, cuando se lo tiene que llamar, el nombre y el número. Muy importante también encontrar un lugar seguro para sus hijos en el caso de que ellos lleguen a casa o no le puedan contactar, o llegan a casa y usted no está, tienen que saber dónde pueden ir. Entonces, ese número de teléfono de esa persona para contactar y quizás el otro número de teléfono de una persona de confianza,
tendría que tenerlo en el refrigerador para en caso de que lleguen a casa pueden llamar a esa persona. If you have any questions about the information we've given you, please call our offices at 859-233-3840. Si usted tiene cualquier pregunta de la información que le hemos dado, puede contactarnos al 859-233-384. Y además, toda la información que hemos dado, los paquetes informativos y con documentos, están en la página web, la dirección está en nuestra presentación. This is the information we have up to this point. We will try to update you if we receive additional detailed information in the next 50 days. De momento es la única información que tenemos. Si en los próximos 50 días obtenemos más información, vamos a hacer lo posible para hacérselo saber.